Bueno, y los saludo a todos porque yo anduve llegando ahí como en la hora, me pasó una cosita de que yo vi la hora, era bien temprano, las 9, 10, algo así, y dije, ya bien, voy a aprovechar de practicar un poquito el mensaje, y estaba ahí practicando y iba como en la mitad y de pronto veo la hora y seguían siendo las 9:10. Y dije, no, algo está mal acá. Y veo el reloj ahí la hora en el computador y me doy cuenta de que eran las 10:05. Y cuando vives en Puente Alto, eso es malo. Entonces era como ya apurar a todos en la casa y salir. Así que por la gracia de Dios llegamos justito. Así que si no te saludé, de ahí doy mis razones, pequeños problemitas, pero quiero que hoy día tratemos un problema que es mucho más complejo, mucho más grande que un simple reloj que se le acaba la pila, que puede ser algo que nos lleva a la conclusión de esto no puede estar pasando. Esto no puede ser así, es algo que escapa de nuestras manos, algo gravísimo que en cosa de meses o quizás años podría matarte. Quizás puedes recuperarte bien, pero es un riesgo tremendo. Me refiero a este proceso cuando las células comienzan a multiplicarse de una forma desordenada, de una forma ya que escapa, incontrolable, que comúnmente se le conoce como cáncer. Una palabra que no queremos escuchar, sobre todo cuando puede invadir otros órganos, la temida metástasis, y si se les deja actuar solos, puede producir también la muerte. Bueno, no voy a dar una clase sobre lo que es el cáncer, no me corresponde a mí, no sé mucho de eso tampoco, pero quiero que hablemos sobre el pecado, que también se le puede conocer como un cáncer espiritual, que lo veamos de esa forma. Cuando pecados que nosotros, según nuestro criterio, decimos que son pequeñitos, se manifiestan después como pecados más serios, pensamientos quizá lujuriosos de un hombre hacia una mujer, después se transforman en relaciones sexuales indebidas. Es la idea que no tenemos que llegar a ese punto, pero que a los ojos de Dios, entre algo pequeñito y algo más grave, más evidente, no hay diferencia, porque Dios lo que pesa son los corazones. Y un pensamiento de ese tipo, como de adulterio, para Dios es eso simplemente. Es el adulterio ya concretado en nuestros corazones. Y un pensamiento de ira hacia otra persona, para Dios también, que pesa los corazones, es lo mismo que un asesinato. Y la idea es no llegar a ese punto, obviamente, de que avance hacia lo evidente a los ojos de todos. Pero a los ojos de Dios, el que tiene ira contra otra persona ya asesinó en su corazón. Eso se le llama un principio. Y ojo, que un cáncer, desde un principio, es eso. Es eso y no otra cosa. Las acciones, palabras, pensamientos son síntomas y expresiones de lo que está ocurriendo adentro de nosotros, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Miren, quiero que vamos a leer varios textos hoy día. Quiero que estemos ahí en Marcos capítulo 7. No lo vamos a tratar con tanto detalle, eso sí. Vamos a ver bastantes textos. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. De todas formas lo voy a leer y después vamos a orar. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amado Dios, te queremos pedir en este momento que tu Santo Espíritu nos guíe, que guíe mis palabras, Señor, y que también cada uno de los que está oyendo esto pueda estar atento a lo que tú dices. En tu palabra, Señor, que yo simplemente pueda hacer llegar este mensaje con mayor facilidad a sus mentes, pero que tú, Señor, obres en sus corazones. Te pedimos por esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, lo que se describe acá en Marcos 7, 21 al 23, es lo que es la naturaleza pecaminosa
nuestros impulsos, deseos básicos, egoístas, y eso es producto de la corrupción que comienza a ser en nosotros y cada vez más grave el pecado, que tiende al desorden. Se produce acá una entropía en todo esto, el término químico, que significa que algo tiende a desordenarse, como la pieza de alguien en la casa, un dormitorio, lo dejas estar ahí, tiende al desorden. Así es el pecado, tiende a ser cada vez más desordenado. Y de hecho se habla de las pasiones desordenadas en la Biblia. No sé si han escuchado alguna vez o leído esta palabra, la concupiscencia. Apunta precisamente a eso, los deseos desordenados de nuestro corazón. Y muchas veces el pecado es algo tan sutil como el hecho de estar dándole mayor prioridad a algo que no se lo merece. Simplemente eso. Y dedicar nuestras vidas entonces a algo que no se lo merece. Y hablamos entonces de la idolatría. Obsesionarse. Ser capaz de hacer lo malo por este tipo de cosas. Y entonces, despreciar a Dios. Es un dejar a Dios para el final, despreciarlo, ignorarlo. Miren, ahora quiero que vayamos a Romanos, capítulo 1. Avanzamos un poco, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, la carta, versículo 21 al 25. Vamos a leer todos estos versículos que comienza así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, nota que cambiaron cosas, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, cosas que de por sí no son malas, pero el hombre las fue cambiando a eso. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, ahí está la palabra, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, y ahí está el hecho, ahí está, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, que de por sí no son malas, pero están honrando esas cosas antes, el orden de los factores, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es la idea de pervertir, de dar vuelta a algo, de que algo que tiene que estar acá, lo subes para acá y lo que está acá, lo bajas para el otro lado. Pervertir las cosas que Dios creó, las cosas que Él hizo para bien, usarlas entonces para mal. El corazón humano es experto en eso. Y ejemplos por excelencia, las relaciones sexuales, el dinero, las palabras, cosas que Dios hizo para bien. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano las transforma, las pervierte. Así que el problema del pecado no son siempre las cosas de afuera. Jeremías 17:9. De hecho, hace poquito me tocó predicarlo, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí está, es perverso, Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? El problema es desde adentro de nosotros mismos, parte desde nuestro propio corazón que pervierte todas estas cosas. Son pensamientos desordenados, emociones desordenadas, decisiones que tomamos de manera desordenada. Y el corazón está sufriendo entonces este desorden y se comienza a ver para afuera. Es una realidad que viene desde adentro. De hecho, Pablo, ahí en Romanos 7 hablaba de esto que les estoy describiendo como una persona viva. Ojo con esto. Romanos 7, 8 al 11. Acá está hablando del pecado y dice Pablo, el Señor dice, usando a Pablo acá, mas el pecado tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión para el mandamiento me engañó y me mató. Nota, el pecado me engañó, produjo cosas, engañó, mató. Y es una realidad esclavizante que está dentro de nosotros haciendo todas estas cosas. Es un enemigo interno. Nadie quiere tener al enemigo viviendo en su propia casa,
Bueno, nosotros lo tenemos viviendo adentro, pero se entiende en el sentido de una ilustración para que lo entiendan mejor, como otra persona. No porque realmente haya otro ser que te está poseyendo, no es eso. La otra persona, si eres hijo de Dios, la otra persona que mora en ti es el Espíritu Santo. Y la persona acá que es descrita como pecado somos precisamente nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso se habla también de nuestra carne. En la Biblia se ocupa mucho eso. El término de nuestra carne nos lleva a eso. Pero también se podría describir quizás como una cosa ajena. Es que eso fue culpa de mi carne. No fue culpa mía. Yo no tengo la culpa, fue mi carne. Y eso es un error. Como si no fueran nuestros, como si te dijeran que, a mí me pasa en las manos, podrían decir un problema de dermatitis. Entonces yo dijera, pero el problema no es mío, es de mi piel. Entonces no me va a afectar, pero sí va a afectar cómo te ves, va a afectar cómo te sientes incluso, puede ser incluso más grave que lo que tengo yo. Incluso va a afectar cómo te defines. Soy la persona con dermatitis. A menos que te saquen la piel, porque no es tuya. Y ahí dice, ya no es mi problema. Pero no podemos hacer eso. Eso no ocurre. Y entonces tiene que llegar un agente externo, de afuera, un medicamento. Te pone una crema ahí que te ayuda y se incorpora a tu sistema y comienza quizá un tratamiento. Entonces, en el sentido espiritual, a esto que se incorpora a nosotros, que yo menciono acá como un medicamento, como una cosa, es más bien una persona que se incorpora a nosotros cuando hemos creído en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a hacer uso de una capacidad regenerativa que tiene para que todo lo que está podrido en nosotros, que es el pecado, este corazón engañoso, lo comienza a sanar, lo comienza a hacer nuevo. En Gálatas 5:17 habla del deseo de la carne que es contra el espíritu y habla del deseo del espíritu que es contra la carne. Son enemigos ahí y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tanto quieres. Es una guerra que está adentro tuyo. Ahí ese es el campo de batalla, tu propia vida. Entonces nosotros somos ese pecado que está ahí. Y Dios es esa santidad, Dios es esa nueva vida. Hablamos, por ejemplo, de la vieja naturaleza, antes de Cristo, y hablamos de la nueva naturaleza. Pero no es que lo viejo ya no tiene ningún efecto a ti y nunca pecas. No es eso. O hablamos de naturaleza carnal o naturaleza pecaminosa y naturaleza espiritual. Independiente de cómo te refieras tú, el tema es que se comienza a producir esta batalla. Y parece que muchas veces es una batalla perdida. Y peco, y vuelvo a caer, y vuelvo a fallar. Y el pecado se comienza a relacionar con esta palabra. Inevitable. Comenzamos a hablar del pecado como algo inevitable. Pero la última palabra, ojo, no la tiene el pecado. La última palabra la tiene el Espíritu. La última palabra la tiene Dios. Y la obra del Espíritu entonces es descrita como una victoria inminente, inevitable también, que el pecado va a ser vencido. De hecho, cuando leemos Efesios 2, que es un pasaje por excelencia que habla de la salvación, es el Evangelio, dice, ahí se comienza a hablar como algo que andábamos en otro tiempo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pasado, ya no es ahora, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo eso es pasado, ¿ya? Entre los cuales, porque tú no eres de esos hijos, si has creído en Jesucristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, sí, pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos también, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y a veces pensamos y parece que ese andamos no es pasado, sino que es ahora, en esta vida.
de pecado y andamos así. Pero para el que está en Cristo, el pecado es siempre descrito como algo de otro tiempo. Es siempre desechado, es siempre de ayer. Es siempre cosas viejas que ya pasaron. Es siempre cosas que tenemos que decir, sí, pecamos, sí, es así. Pero no debemos por nada del mundo permitir que eso siga ahí, que se mantenga en el presente. Cuando te das cuenta de que estás pecando, parar todo, detener todo. Si nos apropiamos nosotros de términos como la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios, el perdón de los pecados, es porque primero nos hemos apropiado y nos hemos identificado con términos como el pecado. No podemos decir que la misericordia de Dios es con nosotros si primeramente no nos reconocemos pecadores. No podemos decir que el perdón de Dios es con nosotros si primeramente no reconocemos el pecado en nosotros. Y eso nos debe afectar, nos debe humillar. Que debemos caer rendidos a sus pies y hacer una confesión de pecado sincera, como una confesión de infidelidad. La confesión de pecado debe ser como la confesión de infidelidad de un marido infiel que se acerca hacia la esposa y le dice que cayó en eso. Ahora, nosotros caemos en confesar nuestros pecados como si Dios fuera una máquina. Le pedimos perdón a Dios como quien tiene que pagar las cuentas de fin de mes, o como quien hace su declaración de renta. Un simple trámite. Declaro lo que tengo que declarar y luego me salgo de la página y sigo mi vida. Pero no es que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, si yo hago mi declaración, se va a poner muy feliz, y si yo no la hago, se va a enojar mucho. No es que le afecte en ese punto. Pero con el marido infiel es totalmente diferente. El marido no va y le dice, mira, esposa, acá están mis infidelidades, léelas bien, revísalo, firma luego. ¿Ya? Y es una confesión y luego seguimos con nuestra vida. Y la esposa entonces responde robóticamente así y firma, ya, luego se va. Y todos siguen con su vida. Para nada, no es así, en ningún caso. No, pero nosotros tendemos a confesar pecado como si estuviéramos declarando la renta. Como algo que no afecta al otro, que no afecta a Dios. Y nos cuesta ver a Dios como persona. Y ahí es cuando nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Renueva esa idea, cambia esa idea. Renueva ese pensamiento y ese sentir de que Dios no se ve afectado por el pecado. Aprendamos a confesar los pecados como el marido infiel que va donde la esposa y arrepentido y llorando le pide perdón por lo que hizo. Pero nuestra carne, cuando hablo de nuestra carne me refiero al Espíritu Santo, a nosotros despreciando al Espíritu Santo, nuestra carne nos dice ñe. Declara renta solamente, hazlo así. Pero el Espíritu dentro nuestro nos dice, oye, marido infiel, arrepiéntete y confiesa. El Espíritu Santo dentro nuestro nos mueve a eso. Así que este Espíritu Santo tiene este poder renovador. Y entonces decimos, renueva, Espíritu, nuestro entendimiento de lo que es confesar pecado. Porque no entender lo que es esto deja el camino completamente libre para que el pecado actúe como un cáncer y haga estragos. Sobre todo este pecado que llamamos pecado respetable, pecado que escondemos ahí, que lo dejamos para el final, y que se comienzan a acumular esas pequeñas infidelidades en el pensamiento, que se transforman después en fantasías, que después son deseos que invaden todo nuestro día, toda nuestra noche, y se transforman en consideraciones serias de ser infiel. Y se transforman en coqueteos, se transforman después en deseos de ver pornografía, se transforman en planear el acto de cómo lo voy a hacer. Y si se dan las cosas, concretar el acto. Y hay muchos esposos, hombres,
mujeres pueden dar gracias porque simplemente no han pecado, porque no se han dado las cosas. Y Dios los ha cuidado. Pero puede que seamos como ese niño que quiere tirarse un piquero en la piscina y la mamá no lo deja. Miren, yo vivo en un condominio y hay una piscina pequeña ahí, que no es tan pequeña, pero en fin, tiene una reja y siempre está cerrada y siempre está con candado, sobre todo en estas fechas. Pero de pronto imagina que el niño ve la piscina y quiere tirarse ahí y la mamá no lo deja, pero la ve abierta, está sin candado, está la reja ahí, entra acá, como que te estuviera gritando eso. Y la mamá no está mirando, está dentro, está cocinando quizás, está súper concentrada, con audífonos, escuchando música, y se dan las cosas. Y los amigos están en la piscina y le dicen, ven, ven. Y entonces el niño va y calladito, porque se dieron las cosas, va, entra a la casa, se cambia de ropa, se pone el traje de baño y despacito sale y después va corriendo y se tira un piquero. Y lo hace, en silencio total. Y el niño era obediente a la mamá simplemente porque no se daba la ocasión de concretar la desobediencia. Se dice también la ocasión hace el ladrón. Lo he escuchado mucho. Pero en el fondo, en el corazón, esa persona ya había robado en su corazón muchas veces. Ya lo había planeado, ya lo había deseado. Y cuando se dio la ocasión, simplemente lo concretó. No robaba porque no se daban las cosas. En su corazón no era muy diferente del que ya había robado. Y Dios pesa los corazones. Marcos 7, 21 al 23, ya lo había leído. Quiero nuevamente recalcarlo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De dentro del corazón de los hombres, ahora quizá lo entendemos un poquito más. El texto que leí al comienzo. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo desde dentro. Los hurtos, las avaricias, las maldades, aunque no se dé la ocasión. El engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema del pecado es que es engañoso y que a veces se mantiene como en un estado latente. Quizá durante años. Y digo, no, si yo no soy infiel, no, si yo no soy ladrón, no, si este pecado ya es del pasado, ya lo superé, ya lo vencí. Y entonces reaparece la ocasión. Y se da nuevamente. Y la persona cae. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, Colosenses 3, la palabra dice, Colosenses 3, versículos 5 al 8. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Haced, hagan esto, morir, pues, lo terrenal en vosotros. Nuevamente está la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales los hijos de Dios, o sea, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Eso fue del pasado, pero ese mandato de hacer morir es ahora. En otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también todos vosotros estas cosas. ¿Cuándo dice? Ahora. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras. Noten cómo se manifiesta el pecado. Hay muchas formas, muchos ejemplos, pero básicamente es la manifestación de lo que es una cosa. De lo que es una cosa. Y hablamos de pecado, por ejemplo, hablando de ejemplos, cosas que son manifiestas. Decimos, manifiestas son las obras de la carne. Hay un texto por ahí, en Galatas 5. Manifiestas son las obras de lo que mora en nosotros, el pecado. Y podemos comenzar a pensar en ejemplos de pecado. Yo pregunto, ¿qué es el pecado? Podríamos decir, robar, matar, desear mal a tu prójimo, la infidelidad a la esposa, al esposo, no declarar impuestos, bajarse del auto y pelear con el tipo que te tocó la bocina atrás, no tener una buena vida espiritual, no leer la Biblia, no orar, no congregarse, acuchillar al gato,
No sé, y podemos mencionar mucho más. Son ejemplos, manifestaciones. Sí, no vaya a acuchillar al gato. Bueno, son manifestaciones simples de cómo en el fondo deseabas el mal para el pobre animal. Y lo despreciaba mucho tiempo, solamente que se dio la ocasión, y te rebelaste y manifestaste eso, que era rebelarse contra Dios. Mira, pensemos en Dios. ¿Cómo es Dios? Puro, santo, trascendente, soberano, sobre toda la creación, soberano. Y entonces pecar, ¿qué es? Rebelarse contra Él. No rebelarse contra el gato. No, si rebelarse contra Él es básicamente una cosa. Miren esto. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Quiero que leamos 15 versículos, así que ojo. Primer libro de Samuel, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos 1 al 15. Perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Jehová, acá había pasado algo con David. Pueden ver los títulos ahí, había pasado algo con Betsabé. Y entonces Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Pero el pobre, claro, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. O sea, que esto es como decir la amaba. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para darle la bienvenida, a eso se refiere, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová. Nota que David escuchó la historia y ahora a David le toca hablar. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. Tiene que hacer lo que le corresponde, justicia, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. David había sido infiel, le había quitado la esposa a Urías y después había mandado matar a Urías, y resulta que ahora esta mujer Betsabé estaba embarazada. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y acá está la pregunta, versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Acá menciona a la persona, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Le está describiendo por si habían dudas. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, y con detalles. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo. ¿A quién menospreció? A Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Y acá están las consecuencias. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Consecuencias. Porque tú lo hiciste en secreto,
Nota ahí, fue en secreto, nadie lo vio. Nadie lo vio, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Wow, gracias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Pregunta, ¿contra quién pecó David? Respuesta rápida, contra Urías. Contra Urías se manifestó el pecado. Pídele perdón a Urías. ¿Cuál es el problema? Urías está muerto. Pecó contra Dios primeramente. Y esto es gracia también para el asesino. Porque el infiel le pide perdón a la esposa. El ladrón le pide perdón a la persona que fue afectada. El agresor le pide perdón al agredido. Y así. Pero el asesino que se arrepiente verdaderamente no puede ir donde la víctima. Y no puede pedir perdón a esa persona. Entonces, ¿a quién le pide perdón si ya está muerto? A la familia. A la familia. ¿Por qué a la familia? Si no los mató a ellos. Porque a la familia les afecta. Y les afecta mucho. Entonces, ¿por qué yo digo ahora que el pecado es contra Dios? Si David no mató a Dios, mató a Urías. Porque a Dios le afecta. Y ahí está la clave. Que a Dios le afecta ese pecado. Y mucho más que a la familia del afectado. Porque uno diría, oye, el dolor de la familia, la mamá de Urías, los primos, los hermanos, también les afecta. Y sí, obvio. Pero acá la Biblia se está centrando en esto. De que el pecado le afecta a Dios. Con todo el respeto a la familia de los afectados. Pero también es gracia para estas familias. Ojo. Pregunta, nuevamente, ¿alguien puede ponerse en el lugar de la familia a la cual le fue asesinado un miembro? ¿O alguien puede ponerse en el lugar de un padre al cual le fue abusado un hijo? ¿O que le robaron todo el sueldo a lo que comúnmente llamamos el jefe de hogar y quedaron sin nada? Y entonces decimos, ese no tiene perdón de Dios. Porque nosotros no somos capaces de perdonar al ladrón, violador, asesino. Y escuchamos ahora, ustedes escuchan al predicador hablando del perdón de Dios para todos los pecadores que se arrepienten, incluyendo a estos violadores, asesinos, ladrones, todo. Y probablemente alguno esté pensando, este tipo no sabe nada, nunca le ha pasado. O sea, le es fácil hablar de cómo Dios perdona a todo este tipo de personas. Entonces, conclusión, la iglesia, porque yo estoy representando a la iglesia está del lado de los malos. Y más encima me juzgan a mí, la persona que está escuchando, más encima me juzgan a mí porque no puedo perdonar todavía. Y el del problema resulta que soy yo, dice la persona. Y no puedo perdonar al tipo que me arruinó la vida. Miren, primeramente, nuestra capacidad de perdonar no es perfecta. Nosotros necesitamos un periodo de restauración. La esposa que le han sido infiel puede perdonar al marido en un día, en una hora, en un ratito. Pero el proceso de restauración toma tiempo. Toma tiempo y tiene que hacerse con sumo cuidado. Pero lo que quiero oír es que Dios sí puede perdonar y de forma perfecta a este criminal arrepentido. Y además también Dios sí puede ponerse del lado y comprender a los afectados. ¿Por qué? Porque el pecado es primeramente contra Dios. Y vuelvo a la idea. Acá se describe cómo despreciar, con David, cómo despreciar la palabra de Dios, cómo desechar a Dios. Y ahora, multiplica todo lo que le afectó a Dios. Multiplícalo por cada uno de los habitantes del mundo. ¿Cuántos son? 7 millones y algo. O sea, 7.000. 7.000 millones. Multiplícalo por eso. O sea, es tremendo. A nosotros una persona nos hizo daño y ya es como brutal.
No puedo describirlo, yo no puedo ponerme en el lugar. Entonces intentemos siquiera hacer un ejercicio y ponernos en el lugar de todo eso. Ahora multiplícalo por toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy. Cuánta carga y cuánta paciencia ha tenido Dios con todo ese pecado. Si eso no es asombroso, no sé lo que es. O sea, Dios debería hace mucho tiempo haber pisoteado todo y destruido todo. Le afecta todo esto. Y no es insensible para nada. De hecho, el malestar que sientes tú por el pecado de otro, haz el ejercicio. Piensa en la persona que te hizo daño. Piensa en ese malestar. Piensa en todas esas molestias que pueden ser pequeñas quizás. Simplemente incomodidades. Estoy molesto con el predicador porque está hablando de esto. Ya, esa molestia pueden ser pequeñas, tristezas también, pero son pequeñas manifestaciones de la tristeza que tiene Dios por el mal que le han hecho. Cuando estás molesto por una injusticia que te ha tocado vivir a ti, son pequeñas manifestaciones de la gran molestia que tiene Dios por el pecado. Cuando la maldad de otro te afecte, recuerda que es solamente un pequeño ejemplo de cómo Dios se ve afectado. Y quiero ser cuidadoso, no quiero minimizar el daño que alguno ha sufrido. Pero estamos acá hoy hablando de lo que es el pecado y cómo este afecta no solamente a nosotros, sino que también a Dios. En esa idea estamos. Que se note la gran afección de cómo a Dios le afecta todo esto. Miren lo que dice Efesios 4:30. Avanzamos un poquito. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acá se habla de entristecer a Dios. Esa es la idea. A pesar de estar sellados. Y ojo, que es sobre pecado con las relaciones con otros. Está hablando de todo esto. ¿Cómo te relacionas tú con el hermano, con la otra persona? Y son pecados solo sobre cosas que uno puede hacer con palabras. Todo lo que está hablando desde el versículo 25 en adelante. Son palabras simplemente. No es que le pegaste, no es que lo asesinaste, no es que le fuiste infiel a la persona y todo eso. No, son palabras. Y ya eso contrista al Espíritu Santo, le afecta. Y nuevamente, cuando pecamos, no estamos pecando contra un sistema, no estamos pecando contra una máquina, porque podemos ver a Dios como un gobernador, como un juez solamente. Entonces, ¿qué hago? Le presento mis disculpas, fírmalas y listo, se terminó. No, pero Dios también es Padre amoroso. Dios también es este espíritu que se entristece y no es ajeno, no mira desde afuera, mira desde adentro. Con una cámara quizá en primera persona para que lo pudiéramos quizá entender de alguna forma. Está viendo todo ahí en primera fila. Obvio que le afecta. La desobediencia le causa dolor. A eso me refiero con contristar. Lo entristece, sí, pero es más que eso. Son todas las formas en que el pecado le afecta. Incomodidad, tristeza, angustia, dolor, enojo, ira. Y mucho más. Y después uno se pregunta, que esta pregunta quizás te la han hecho, quizás tú mismo te la has planteado, yo mismo me la he planteado. ¿Por qué tenemos que orar y confesar nuestros pecados delante de Dios si Dios ya los conoce? ¿Y por qué tengo que confesar mis pecados si Dios ya los perdonó en la cruz? Y Jesucristo ya pagó el precio. Y el texto lo pueden ver en las pantallas, dice que ya estamos sellados. Ya está todo listo. Entonces, ¿de qué me preocupo si Jesús ya pagó el precio y ya tengo salvación, tengo vida eterna, nadie me la quita? ¿Qué tiene? Tenemos la salvación asegurada, listo. Ahora, aunque Jesús ya pagó la condena, la idea está ahí, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Súmale a eso, que considera Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, lo sabe todo, conoce tus pensamientos, tus palabras, tu hecho, tu historia. Lo quiero llevar al ejemplo más común. Yo tengo hijitos pequeños. Imagina que un padre le está diciendo a su hijo, mira, tiene 2 chocolates.
Te paso 2 chocolates. Ahí están, los 2, toma. Pero hay un niño jugando allá y ese niño está jugando con un autito. ¿Tú puedes ir y compartir ese chocolate con ese niño? Ya entonces mi hijo recibe los 2 chocolates, se los mete en la boca, los 2, y va donde el niño, le tira tierra en la cara, le quita el auto y sale corriendo. ¿Contra quién pecó mi hijo? Respuesta inmediata, contra el niño, contra esa persona. Obvio, pero primeramente, en el sentido de orden, lo primero que pasó ahí fue contra mí. Se rebeló contra mí. Papá dijo esto, yo no lo voy a hacer. No es una historia real por si acaso, es todo inventado. Pero es el ejemplo de que primeramente ese niño pecó contra el papá, esa autoridad. Y entonces, ¿qué pasa conmigo que soy el papá? Yo también me veo afectado. Ojo, también me afecta. Mi hijo, ¿cómo me faltó respeto en mi cara? Y debo entonces ir a buscar a mi hijo y llamarle la atención. Si no, lo va a seguir haciendo y eso va a tener consecuencias más graves el otro día. Quizás lo va a hacer con otra persona que no tenga tanta paciencia. Y el otro niño está llorando, está mal. Entonces tengo que ir allá, devolverle el autito del juguete, debo ayudar, consolarlo como pueda, pedirle perdón a los papás del niño. Pero obvio que a mí también me afecta, no quedé indiferente, así como que me quedé viendo y fue como... Me importa un rábano. No, no es así. No es así. Si tenemos la idea de que Dios reacciona así frente al pecado, no, eso no es así. Si yo reaccionara así con el pecado de mi hijo, sería simplemente que no lo amo, no me importa nada. Pero como Dios sí le afectas porque tú le importas. Y quiere que eso cambie. Y algo así le ocurre a Dios todo el tiempo y nosotros pecamos y no lo vemos, pero detrás de toda esta escena está Dios y Dios nos busca. Como yo fui a perseguir a mi hijo en el ejemplo. Y nos llama la atención, nos disciplina, nos enseña de nuevo. Y nos da nuevas oportunidades. Y no lo vemos, pero también está tratando con los otros. Porque yo en el ejemplo también traté con el niño, que le tiraron tierra en la cara. También se vio afectado y tuve que ir al niño también. Consolando, Dios está haciendo eso también. Está tratando al afectado, consolando, restaurando, animando, enseñando a perdonar. Y hay todo un trabajo detrás de escena y nos cuesta verlo, yo no lo veo tan fácil. Y entonces necesitamos que este versículo que te voy a leer, mira, escúchalo atentamente, está en 1 Corintios 4, versículo 5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero me encanta eso cuando dice manifestará las intenciones de los corazones. Pero eso será cuando el Señor venga. Va a ser después. Yo lo necesito ahora. No sé tú, pero yo necesito entender mi corazón ahora. Señor, ayúdame a ver la gravedad del pecado en mi vida. Señor, ayúdame a entender cuánto te afecta a ti este pecado que yo cometí contra ti. Hazme entender cómo el pecado puede llegar a infectar toda mi vida y puede llegar incluso a contagiar a los demás. Ayúdame a identificar ese pecado en la raíz, en el comienzo. Ayúdame a identificarlo lo antes posible como si se tratara de un cáncer. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a la práctica. Ya entendimos la gravedad. ¿Cómo hacemos esto? Por supuesto, orando. Ayúdame, Señor, ya lo dije. Escuchando a los demás. Los demás te pueden ayudar, quizás hay algún pecado que yo no me doy cuenta, y entonces tú puedes llegar a mí y decirme, oye, Guido, estás pecando con esto, yo quizás no te das, oye, en verdad no me había dado cuenta, pido perdón, ya. Pero acá está el medio por excelencia para esto. Y si no hacemos uso de esto, difícilmente vamos a identificar lo que está pasando en nuestro corazón. Y no lo vamos a identificar en el momento preciso. Y va a tener que llegar Natán.
Y te va a tener que decir las cosas en la cara. Y te va a doler. Ahora, el texto que yo quiero leer está hablando de precisamente la desobediencia. Está hablando de eso. ¿Y cómo puedo identificar la desobediencia en mi vida? Y eso es precisamente lo que necesitamos ahora. Este es el detector de cáncer. Es el detector de cáncer espiritual más efectivo que podemos tener a la mano. Mira, acompáñame. Hebreos 4, versículo 11. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que es el tema que se viene hablando, ¿ya bien? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya, pero ¿cómo identifico esa desobediencia? 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿A qué se refiere con todo esto? Que hace un trabajo profundo que yo no puedo hacer y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es más que la persona que está preparando la carne para el asado y comienza a sacar los nervios. Es mucho más que eso. Discierne los pensamientos, va separando esto. Esto es lo bueno, esto es lo malo. No lo entendía, ahora lo veo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y no hay cosa creada, en el versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí está hablando de Dios. Ahí está. El científico necesita de un microscopio para mirar lo que estudia. El astrónomo necesita de un telescopio para encontrar lo que está buscando. Bien, vamos bien hasta ahí. El doctor necesita hacer exámenes. Nosotros, sea científico o no sea científico, necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. A eso me refiero. Pasar tiempo con la palabra de Dios. Nota que ni siquiera estoy ocupando la palabra leer, ni siquiera estoy ocupando la palabra estudiar. Dije, pasar tiempo con la palabra de Dios. Cristianos y no cristianos. Esto va para todos. Necesitamos pasar tiempo con la palabra. Si eres cristiano, tienes que pasar tiempo por la palabra con muchos motivos, sí. Pero en este caso es para discernir el pecado desde lo profundo, identificar con microscopio, con telescopio, con exámenes, como sea, con la palabra, identificarlo desde la raíz. Y ahí hay un trabajo en conjunto de mi mente humana está entendiendo, soy inteligente, bien, entiendo, pero el Espíritu Santo me está convenciendo de que soy un pecador y me está llevando a que tengo que pedir perdón y que tengo que arrepentirme, que tengo que cambiar. Y ahora podemos ir quitándonos todo este rastro de pecado y haciéndonos cada vez más parecidos a Jesucristo. La meta, quiero parecerme más a Jesucristo, que se manifieste más el Espíritu de Cristo en nosotros y no tanto nuestra carne, que cada vez se vea más a Jesús en mi vida y menos yo, que yo me achique y se vea más a Jesús. Y muchas veces lo que está haciendo que no se vea a Jesús son pecados pequeños, sutiles, los llamamos así, respetables. Y las próximas semanas vamos a ir viendo más todavía. Ejemplos. Pero ahora, si no eres cristiano, pasar tiempo con la palabra te va a guiar también a entender lo que es el pecado. La gravedad de este pecado, las consecuencias. Nota que es casi lo mismo. Y escuchar predicaciones te va a ayudar. Si no eres hijo de Dios, escuchar predicaciones te va a ayudar, pero no tanto para mejorar. Si no eres cristiano, el Señor no está buscando que mejores. No está buscando eso. El Señor está buscando algo incluso mayor que hacerse cristiano y pertenecer a una religión.
Está hablando de algo más, hacerte hijo de su familia. Te invito a mi casa, ven, hazte mi hijo. Eso está diciendo Dios. Te invito a ser una persona nueva. Eso está diciendo. Cuando hablo yo de un no cristiano, me refiero a aquel que no ha confesado sus pecados delante de Dios, no ha pedido perdón, no ha confesado que Jesús es el Señor de todo y de toda la creación, y no ha entregado su vida a Jesús. A eso me refiero. Y eso se manifiesta en una vida, por supuesto, de servicio, de comunión, de adoración, de muchas formas. Pero primeramente, debes comprender que el pecado es real. Yo ayer les mostraba a algunos el tratado de la Vía Romana. Y les decía, mira, acá hay 10 pasos y está ordenado de una forma súper sistemática. Pero si tú no quieres conocer el paso 10 de esto que te describe lo que es la seguridad de salvación, tienes que conocer el paso 9, que es tener la vida eterna. Y así llegamos hasta el comienzo, hasta el paso 1. Y si no comprendes el paso 1, no entiendes nada de lo demás. Y el paso 1 es que todos hemos pecado. Es el pecado. Partimos por ahí. Primeramente tenemos que conocer eso, que el pecado te separa de Dios. Que el pecado te mata en ese sentido de separación. Y también te mata en todos los sentidos. Entonces, tenemos que empezar a comprender esto. Necesito ser perdonado. Necesito ser perdonado. ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para esto? Y entonces empezar a comprender esto. Jesús ya pagó el precio. Jesús ya murió en la cruz y lo hizo para perdonar tus pecados. Jesús venció a la muerte para hacer clara su victoria en la cruz y resucitó el tercer día. Y ahora el Espíritu Santo dentro tuyo te da nueva vida y vive en ti y obra en ti y ya no hay separación. El pecado nos separaba. El Espíritu Santo nos une, vive en nosotros. Imposible separarlo. No puedes. Y te da vida. Y está ahí cambiándote. Y va a comenzar a trabajar de a poco en lo que es tu pecado. Va a comenzar a desaparecer todo rastro de pecado, pero es una batalla de toda la vida. Entonces, invitarte a la fe, concluyendo ya, se trata de esto, invitarte al perdón de los pecados. Que Jesús pagó una sola vez y Jesús pagó para siempre. Invitarte a la batalla contra el pecado. Únete a esta batalla, luchemos para que el pecado sea erradicado de nuestra vida. Y el Espíritu Santo obra en todo tiempo en tu vida para transformarte paso a paso. Eso tiene que darse en todo momento y hasta el final. Que el Señor nos ayude a identificar el pecado en nuestra vida. Y quiero que oremos para que así sea, que el Señor nos dé más sabiduría, nos dé ese convencimiento del pecado y de la gravedad de este. ¿Oramos? Padre Santo, en este momento me acerco a ti, con mis hermanos, como alguien que no merece por sus méritos estar orando a ti. Que tu palabra, Señor, habla, quizás por medio de mí, pero también confronta mi propio corazón. Y me ayuda a entender, Señor, que esto que está pasando en mi corazón es algo grave y que tiene que ser tratado, Señor. Pero usted, Señor, en Jesucristo, nos da ese perdón y en el Espíritu Santo nos da nueva vida. Y comienza a purificarnos, Señor. Te pido, Señor, que sigas haciendo esa obra en nosotros. Que nos siga lavando más y más de nuestro pecado. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos que también está orando en este momento. Quizás con sus palabras, quizás siguiendo las mías.
pero obra en los corazones de ellos, Señor, para que todos seamos más sensibles al dolor que afecta tu pecado y que seamos también más humildes y nos humillemos delante de ti, te reconozcamos como Señor de nuestra vida, Señor. Que tú eres Dios, que Jesús creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Y ahora debemos reconocerlo, Señor, en nuestro cántico, como Señor de toda nuestra vida, como digno de adoración. Padre, nuestro pecado nos impide ver eso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en tu misericordia y en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.